Vamos a empezar, ¿no?, a un tema interesante que es la psicología positiva. La psicología positiva nace ya hace unos años y ahora lo veremos, hace más o casi unos 20 años, la cual nos va a permitir abrir un abanico de posibilidades a lo que conocíamos antes de la psicología, ¿no?, y de la manera como se puede intervenir, se puede mejorar muchos aspectos tanto de las personas como de su propio bienestar, ¿de acuerdo? En este sentido, como os decía, los inicios de la psicología, mucho antes, ¿no?, de estos 20 años, ya existieron distintas iniciativas que planteaban este surgir de las fortalezas, de los recursos personales de cada uno de las personas o cada uno de nosotros. En torno al 1958 ya Marie Jodard nos comentaba o hablaba sobre la salud mental ideal, la salud mental positiva, ¿vale? Que nos hablaba pues de qué manera las personas teníamos unas características, unas fortalezas que deberíamos de potenciar, de mejorar. Forsyth también desarrolló entre los años 70 y la década de los 90 un programa para aumentar la felicidad de las personas. Y ya más allá, ¿no?, en torno al año 78, un psicólogo de mucho prestigio empezó a hablarnos de la teoría de la autoeficacia, ¿no?, como es Bandura. Entonces, todos estos ingredientes, ¿no?, mucho en la historia de la psicología, nos permitieron, y ahí quería remitirme a que en torno al año 2000, ¿no?, en ese cambio, se inició lo que ahora conocemos como la psicología positiva. ¿Y cómo se inició, ¿no?, la psicología positiva? Pues siempre digo, ¿no?, que son muchas variables o muchos investigadores que pues para aquel 2000 se pusieron de acuerdo para empezar este surgir de lo que ahora conocemos como la psicología positiva. La American Psychology, una de las grandes revistas de psicología y de gran prestigio, publicó en enero del 2000 este monográfico dedicado en exclusiva a lo que es la psicología positiva. En este caso, pues en este monográfico, que lo podéis encontrar fácilmente ahora online, existen distintos capítulos en los cuales nos va a hablar de este inicio de lo que es la psicología positiva. Como digo, ¿no?, en paralelo, lo que es la American Psychology, los autores punteros, ¿no?, ahora os los voy a presentar, de la psicología positiva, pero en paralelo también otros autores como son Carvey y Snyder. Aquí tenéis en esta imagen, podéis ver por una parte el American Psychologist de la revista y por otra parte una referencia de un artículo que ya nos hablaba en el 1987 sobre lo que es el optimismo disposicional. Otra variable bien importante que tiene que ver mucho con la psicología positiva y además el optimismo también va a tener mucho que ver con muchas de las variables que podemos trabajar con nuestros alumnos y después lo veremos. Entonces, estos autores, Snyder y Carver, en sus respectivas universidades investigaron también esta variable, la variable de qué manera el optimismo disposicional afecta al bienestar de las personas. Y en ese sentido, bueno, pues como que se unieron, ¿no?, muchos investigadores para salir, ¿no?, este pilar de la psicología positiva. ¿Cuáles son, ¿no?, los investigadores de Estados Unidos que
digamos, surgieron, ¿no? Que crearon o que dieron nombre, ¿no? a esta disciplina. Pues son estos dos investigadores o psicólogos que tenéis aquí. Por una parte, el que tiene más barba tiene un apellido un poco especial porque se llama Michael Csikszentmihalyi, ¿vale? Y después tenemos a Martin Seligman, que fueron los dos pioneros y además los que se encargaron de la edición de esta revista, de crear el monográfico de psicología positiva. ¿Y qué es lo que nos parte? Es decir, ¿de dónde parte la iniciativa, la idea de la psicología positiva, ¿no? ¿Cuál es esa definición? Existen muchas definiciones y una de las muchas es que la psicología positiva se va a encargar de estudiar aquellos recursos psicológicos que las personas, los niños, los adolescentes, los adultos, las personas mayores tenemos, y que esos recursos psicológicos o aquellas fortalezas que tienen, ¿no? Todas las personas les van a ayudar porque van a contribuir en su calidad de vida, en su bienestar, en el bienestar subjetivo y en la salud. Y además, pues esta disciplina o este estudio de la psicología positiva se encarga a nivel integral tanto de observar aquellos recursos, aquellas fortalezas que pueden tener nuestros niños, nuestros adolescentes, las personas mayores y nosotros mismos, observar esas fortalezas, evaluarlas y también crear programas para potenciar, para mejorarlas, para mejorar estos recursos, estas fortalezas. Y ahí es donde nosotros, ¿no? Como docentes, entramos también en juego. Tanto el equipo de investigación de la Universidad de Pensilvania, como os decía, capitanizado, ¿no? por Csikszentmihalyi y Martin Seligman, crearon un documento, un manual donde se describen, aquí tenéis una imagen, las distintas fortalezas que las personas podemos tener. Es decir, pues cada persona podemos tener la fortaleza de la generosidad, ¿no? La fortaleza de la inteligencia social, de la gratitud, ¿no? De la apreciación de la belleza, de aquellas personas, ¿no? que están apasionadas por aprender, ¿no? Por descubrir cosas, por la creatividad. Es decir, tenemos muchas fortalezas y estos investigadores se ocuparon de intentar describir las fortalezas de cada uno de nosotros. Este documento, estas fortalezas, hay personas pues, que tienen unas fortalezas más destacadas, ¿no? Tienen unas puntuaciones más altas en algunas fortalezas. En cambio, hay otras personas que tienen, pues hay algunas fortalezas que no las tienen tan altas. Entonces, es bueno conocer qué fortalezas tenemos cada uno de nosotros para intentar mejorar aquellas fortalezas que tenemos más bajitas. Por ejemplo, ¿no? Es importante que los niños van a tener muchísimas ganas de la fortaleza de la creatividad, de la curiosidad, ¿no? También de apreciar las cosas, ¿no? que les agradan, ¿no? La apreciación de la belleza, ¿no? el amor, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Tener presente todas estas cuestiones también, ¿no? Y todas estas fortalezas y recursos, ¿vale? Que es justamente lo que se va a ocupar de la psicología positiva, ¿no? En este caso, y también, y ahora veremos su aplicabilidad a la educación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar nosotros que tenemos un contacto directo con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes? Existen muchas iniciativas, existen muchos programas ya de psicología positiva que se trabajan justamente todos estos recursos, todas estas fortalezas para aplicarlo a nivel educativo. Yo os he puesto aquí un material bien interesante para que vosotros, si queréis, lo podáis consultar, ¿vale? Es un material que está libre, es decir, está online, y en este material, que se llama justamente, ¿no? Aulas Felices, es un manual donde se pueden obtener actividades, ahora también veremos algunas actividades para poder trabajar con nuestros alumnos.
poder trabajar con nuestros alumnos justamente para fortalecer, ¿no? estos recursos, estas fortalezas que os he comentado en este momento. Nos habla también, aquí tenéis una imagen, ¿no? Nos habla también de mindfulness, que es otra de las técnicas muy empleadas y que tiene que ver también con la psicología positiva, y nos habla justamente de cómo poder educar en estas 24 fortalezas y cómo poder educar desde la etapa de infantil, en primaria y en secundaria. Hay unas actividades específicas para cada uno de estos periodos o etapas educativas. Es un material que yo siempre digo, si ponéis en el gran buscador, ¿no? Ponéis en el Google Aulas Felices, vais a encontrar este material porque es un equipo de investigación de España, de Zaragoza, que ha realizado este material. Y es más, si lo necesitáis también lo podéis consultar tanto en español como también tiene una traducción en inglés, ¿vale? Entonces es bien interesante justamente esta documentación, ¿vale? En ese sentido, existen más aplicaciones de la psicología positiva. Hay distintos programas. Este programa no es tan reciente, es el programa de la Universidad de Pensilvania, que también potencia o trabaja sobre el optimismo a nivel educativo, ¿vale? Como os decía, el optimismo por excelencia es otra variable bien importante que parte de la psicología positiva, ¿vale? Y después también existe otro modelo u otra iniciativa de cómo podemos, y ahora veremos, ¿no?, entrenarnos a nosotros como docentes, como profesores, para transmitir todos estos conocimientos, todas estas fortalezas a nuestros estudiantes, ¿vale? Es decir, cómo promover la salud, la calidad, el bienestar de nuestros estudiantes, primero aplicarlo, está claro, al propio docente, y después hacer esta transferencia, ¿no?, a nuestros estudiantes, ¿vale? En este sentido, os he traído aquí algún ejemplo de alguna actividad que podemos trabajar con nuestros estudiantes siempre, o sí, alumnos siempre, y cuando las adaptemos está claro, a la etapa educativa, ¿vale? Yo algunas veces, ¿no?, he utilizado esta actividad que se llama, pues bueno, el collage, ¿no? En este sentido, lo que nos fortalece a través del collage y cómo se articula, pues bueno, se le puede decir en pequeños grupos de 5, 6 estudiantes, ya digo que eso va a depender también de función de las edades. Se les dice que intenten plasmar en un collage, en un póster, ¿vale?, que puedan recortar periódicos, trozos de revista, ¿no?, que manipulen, ¿no?, en este caso, que manipulen distintos tipos de imagen, que le pueda evocar sensaciones positivas. Podemos buscar palabras que nos transmitan también un estado, pues eso, ¿no?, de estar bien, ¿no?, de bienestar, de confort. Podemos también plasmar en este collage distintas frases que nos hagan sentir bien, ¿vale? Es importante tener en cuenta que es un trabajo también compartido, ¿vale? Podemos transmitir, pues bueno, a mí me parece interesante esta frase, a mí me parece interesante porque eso me transmite un estado de tranquilidad, ¿vale? De relajación, ¿no? Es decir, pues montar, ¿no?, organizar un póster entre nuestros estudiantes para justamente, ¿no?, que ese póster nos haga sentir bien, y lo manipulamos, ¿vale? Y es importante, después de haber realizado, ¿no?, esta actividad, preguntar, ¿no?, qué es lo que nos hace sentir bien, ¿no? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué nos evocan estas imágenes, sensaciones agradables? ¿Por qué, no sé, Mickey Mouse, ¿no?, nos transmite alegría, ¿no?, o serenidad, ¿no? Es decir, bueno, pues todas estas cosas que a veces en nuestro día a día, ¿vale?, nos impide recordar, ¿no?, o nos impide tener
justamente aquello positivo, ¿no?, de cada uno de nosotros y de estar disfrutando, ¿no?, de las pequeñas acciones, ¿no?, de nuestro día a día, ¿vale? Esta es una y digamos muy específico, ¿no?, porque también os quería comentar algunas otras. Por ejemplo, un día perfecto, ¿no?, y eso lo podemos hablar también y trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues podemos disfrutar realizando actividades que no tengan un coste económico y las podemos organizar, las podemos pensar, ¿no? Y también debemos de transmitir justamente a nuestros alumnos que a veces, ¿no?, imaginándonos, poniendo en marcha la creatividad, la curiosidad, ¿no?, podemos también disfrutar realizando pues esta planificación, ¿no?, de la actividad. ¿Cómo se hace? Pues a veces los podemos plantear, pues cómo sería tu día ideal, ¿no? ¿Cómo sería tu día en el cual pudieras estar bien, ¿no?, sentirte bien, ¿no? Seguramente nos podría decir, ¿no?, pues sin tener deberes, ¿no?, sin ir a la escuela, vale. Pues bueno, pues ¿de qué otra manera, ¿no? Imagínate que sea un fin de semana, un sábado, ¿no? ¿Qué es lo que harías? Pero también pensando en cosas que no sean materiales, ¿no? A veces pues me gustaría ir con mi padre al río. Ostras, pues bien, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, bueno, pues no hace falta que nos compren cosas, sino, o me gustaría ir con mi hermana a hacer no sé qué. Es decir, es importante, ¿no?, los aspectos de el querer hacer cosas y el disfrutar de las cosas que no sean tampoco ni tangibles, ¿no?, ni materiales. En ese sentido sería pues eso, ¿no?, pensar, intentar planificar, ¿no?, pues esa salida al campo o esa salida al río o disfrutar de un partido de fútbol y después intentar realizarla, ¿vale? Intentar realizar y a ver qué sensaciones puede tener, ¿no?, nuestros alumnos. Otra de las actividades que también se realiza, ¿vale?, que me parecen también interesantes, es el diploma de elogios, ¿no?, en los grupos y más ahora, ¿no?, con las dificultades que pueden haber ¿no?, en los grupos clase, que además lleva mucho tiempo conociéndose, ¿vale?, entre ellos. Sí que es importante, ¿no?, nuestro lenguaje es, pues que conocen a este niño porque es más tímido, ¿no?, se entristece más, ¿no?, o le cuesta hablar, ¿no?, o no tiene amigos, ¿no?, y a veces pues esto que decimos nosotros como docentes se transmite también a través del lenguaje a nuestros estudiantes, ¿vale? Es decir, pues ellos también dicen, bueno, pues Pedro pues también está triste, es muy solitario, ¿no? Los niños, ¿no?, lo dicen entre ellos. ¿Cuál es la idea de realizar un diploma de los elogios? Es darle la vuelta, ¿no?, a la clase, es decir, es pensar, bueno, pues cada uno tenemos nuestros puntos fuertes, ¿no?, y los puntos a mejorar, es decir, todos tenemos nuestras fortalezas y aquellas fortalezas que podemos mejorar un poquito más. Entonces, no hace falta decir aquello que me gustaría mejorar, porque ya sé aquello que necesito mejorar. Vamos a decir qué cualidades tienen, ¿no?, los compañeros de clase. Y la idea de este diploma es que al final nos lo quedamos, cada alumno se va a quedar el suyo, y es justamente pues que cada compañerito, ¿no?, cada compañero diga una cualidad, ¿no?, de cada uno de nosotros. Y ahí se trabajan dos cosas, ¿no?, que yo creo que son importantes. Por una parte, ¿no?, yo como Montse tengo que decir algo positivo, una cualidad, ¿no?, de mis compañeros, de todos mis compañeros de clase, ¿no?, cada uno tiene sus particularidades y cada uno es diferente, ¿vale? Entonces tengo que pensar qué cualidades tienen, ¿no?, y lo tengo que decir además verbalmente con mis compañeros de clase me van a escuchar y también la persona a la que voy a elogiar, ¿no?, y es un cambio, ¿no?, en ese discurso. Pero además, ¿no?, la persona elogiada va a recibir, ¿no?, esos mensajes que a veces no estamos acostumbrados, ¿no?, a recibir esos mensajes de elogio, ¿no? Estamos más acostumbrados a recibir aquellos mensajes de que pues estás triste, no lo haces bien,
hay cosas que deberías de mejorar, ¿no? En este sentido. Entonces es un trabajo que justamente se tienen en cuenta esas dos cosas. Y la persona elogiada además no se da cuenta a veces de unas fortalezas o unos recursos que la persona no sabía o el niño no sabía y sus compañeros se dan cuenta que sí que lo tienen, ¿vale? Pues puede salir, ¿no? Que es una persona muy sociable, pues a lo mejor esa persona o ese alumno no se da cuenta, ¿no? Es decir, bueno, pues pueden salir muchas cuestiones interesantes, ¿vale? En esta dinámica, ¿no? Y es un trabajo bien interesante que, como os decía, se puede aplicar en las distintas etapas educativas, ¿vale? Otra recomendación, y con eso quiero cerrar una puerta, ¿no? Y voy a abrir después otra. Otro de los libros que a mí me parecen bien interesantes y bien útiles también a nivel docente para trabajar, como os decía, todos los temas de psicología positiva a nivel educativo, es este libro que se llama Pedagogía del Optimismo, ya tiene sus años, pero me parece muy interesante porque son unos investigadores de Portugal, de la Universidad de Lisboa, y en este manual, porque no deja de ser un manual, nos permite encontrar muchas actividades para realizar en el aula con nuestros estudiantes. ¿Y de dónde parte, ¿no?, la idea de este manual de estos investigadores de Lisboa? Pues ya hace muchos años, ¿vale? Se propuso, ¿no?, en el mismo gobierno de Portugal a estos investigadores de que, bueno, pues que Portugal, ¿no?, es un país, o en su momento no era un país que, bueno, que tenía un estado de ánimo, ¿no?, un poco triste, ¿no? En este sentido han pasado por muchas cuestiones, ¿no?, incendios, ¿no?, distintos aspectos, ¿no?, ambientales, ¿no? Y también, ¿no?, decían, ¿no?, que su canción, ¿no?, su música más conocida son los fados, que también es una melodía de tristeza, ¿no? Entonces, pues el gobierno en su momento propuso a estos investigadores que trabajan desde la psicología positiva incentivar en el aula pues este espíritu ya no de tristeza, ¿no?, como podían tener a lo mejor sus padres, sino de positivismo, de optimismo, de mejora, ¿no?, en este caso. Y entonces plasmaron lo que fueron encontrando o las actividades que fueron aplicando a nivel docente a estas escuelas. Y entonces crearon esta guía, justamente como dice el subtítulo, ¿no?, de este libro, Guía para mejorar, para lograr ambientes positivos y estimulantes, ¿vale? En ese aspecto, como os decía, quería cerrar esta puerta, ¿no?, en relación a la psicología positiva en la vertiente más de la práctica, de hacerlo práctico, está claro, pero también quería abrir otra puerta que tiene mucho que ver y está totalmente relacionado, como es la resiliencia, que seguramente habéis escuchado, es decir, pues esa capacidad para, y sobre todo los niños ya desde infantil lo tienen, esa capacidad, ¿no?, de aprender de aquellas situaciones que podemos estar viviendo, ¿no? Es decir, de aquellas situaciones o de aquellos infortunios o de aquellos eventos estresantes que podemos tener, que podemos sufrir, y de qué manera tenemos esa capacidad, ¿no?, de sobresalir, ¿no?, de desarrollarnos y de aprender, ¿no?, de estas situaciones complicadas, ¿no?, que por nuestro día a día debemos de o nos podemos encontrar, ¿vale? En ese sentido, dentro de la psicología positiva, ¿no?, nos encontramos justamente con la resiliencia aplicada, ¿no?, a la educación, ¿no?, la resiliencia educativa. Indiscutiblemente también para trabajar, para que los niños aprendan, ¿no?, a adaptarse, a ser flexibles, ¿no?, a crear justamente, a desarrollar todas estas fortalezas. Como os decía, nosotros como docentes, como educadores, también debemos de transmitir, ¿no?, esta empatía, este pensamiento positivo, este optimismo, ¿no?, a nuestros estudiantes, para que ellos también puedan mejorar, ¿no?, con aquellas actitudes, con aquellos infortunios que indiscutiblemente todas las personas
indiscutiblemente vamos a vivir, ¿no? En todo caso. Entonces, justamente, ¿no? La resiliencia es otra de las variables que estudia la psicología positiva, como os decía, como el optimismo o como todas las fortalezas, y de qué manera nos puede ayudar justamente para situaciones pues, de demasiado estrés, situaciones de desestructuración, ¿no? Puede ayudar enormemente la resiliencia, ¿vale? Otro de los ¿no? pequeños recomendaciones que os hago es justamente otro libro que tiene que ver justamente, ¿no? con lo que os decía de la resiliencia, de qué manera aprender de los infortunios y sentirnos fortalecidos por aquello que nos ha podido suceder hace que también los educadores, los docentes, debemos de ser resilientes y también crear, ¿no? o intentar transmitir esa resiliencia a nivel escolar, a nivel educativo, para justamente pues eso, ¿no? construir y sostener, ¿no? la calidad educativa en estos tiempos, ¿no? que son difíciles indiscutiblemente, ¿no? en nuestro día a día por la propia situación, ¿no? de cada uno de nosotros. Y también otra de las investigadoras, que en este caso es de Barcelona, ¿vale? de la Universidad de Barcelona, es Ana Furés, que también investiga sobre la resiliencia en estos entornos socioeducativos, ¿no? Pues de qué manera el poder favorecer, el poder muchas veces, ¿no? dar una vuelta a la propia situación complicada que pueden estar viviendo muchos niños, hace que la situación no se vea pues, como con tanto traumatismo, ¿no? como tan dramática, ¿no? Muchas veces, y ahora he visto algunas cuestiones, ¿no? aquí en el chat sobre las familias, ¿no? muchas veces se puede trabajar o se trabaja muy mucho todos estos aspectos a nivel educativo en las instituciones, en las escuelas, y muchas veces también, ¿no? sería necesario, ¿no? este traslado a las familias, ¿no? ese aprendizaje que se hace en la escuela, trasladarlo también a las familias, porque lo que a veces pensamos que a nuestros niños le puede costar adaptarse o hacer frente, muchas veces, bueno, pues por esta capacidad de superación, de adaptarse, ¿no? al día a día, de ser flexibles, nos sorprende, ¿no? de qué manera pues, los niños se adaptan muy mucho a las nuevas situaciones, ¿vale? Y por mi parte, hasta aquí era lo que os había preparado en relación a esta sesión, como ya decía, centrándome en estos inicios, ¿no? de la psicología positiva, de dónde partimos, de algunas actividades o de algunos programas y de la última fase, ¿no? que os comentaba sobre la resiliencia. Ahora sí, si queréis formular alguna cuestión, alguna pregunta, vaya, me la podéis realizar. A ver si alguno de los asistentes nos formula alguna cuestión, que sí que veía. Ah, vale, dice Anita, ¿no? ¿Cómo podemos ambientar el salón de una forma positiva? Claro, bueno, por ejemplo, no es que tengamos que ambientarlo, sino que lo podemos hacer pues creando sensaciones, ¿no? Pues a lo mejor creando imágenes, con imágenes agradables, con imágenes pues que nos puedan inspirar, ¿no? Que nos puedan provocar curiosidad, ¿no? Que nos puedan hacer sentir bien, ¿no? Imágenes, pues eso, ¿no? Confortables, ¿no? Que no sean demasiado chillonas, ¿no? Tal vez. A ver, por ejemplo, Vale, por ejemplo, como decíamos, ¿no? y que creo que ha sido algo bastante recurrente, que hablabais sobre las familias. Es bien importante, y yo en las clases siempre digo, ¿no? el trabajo compartido con las familias. Intentad, ¿no? transmitir que todos aquellos aprendizajes, ¿no? o aquella vuelta de tuerca que estamos transmitiendo en clase con sus hijos, ¿no? de que, bueno, efectivamente, porque ahora estoy viendo que salen muchos temas relacionados con la adolescencia, está claro que la adolescencia es un periodo complicado,
Está claro además, ¿no? Como dice ahora María Fernanda, que cómo transmito, ¿no?, resiliencia a los adolescentes. Pues muchas veces debemos de darnos cuenta, yo siempre digo, ¿no?, de aquellas estrellas, ¿no?, de aquel poder, ¿no?, que pueden tener muchos de nuestros alumnos. Es decir, el poder implica aquellas ganas de hacer las cosas un poquito mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque sobre todo los adolescentes o en general, ¿no?, niños que a lo mejor pueden tener alguna dificultad en su comportamiento, TDAH, trastornos de conducta, etc., etc., ¿vale? Están acostumbrados a un lenguaje, a un discurso negativo, ¿no?, todo el rato. Es decir, no tienen fortalezas, o parece que no tengan fortalezas, ¿no?, o parece que no tengan ninguna cualidad. Y sí que la tienen, es decir, a pesar, ¿no?, de que tiene un problema de conducta, a pesar de que podemos estar, ¿no?, en la etapa de adolescencia, pues seguramente hay cualidades, ¿no?, en esta persona y debemos de buscarlas, debemos de indagar, ¿no?, y debemos de potenciar, debemos de intentar conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace sentir bien y preguntarle, ¿no? En ese sentido, porque ahí estaremos ganando, ¿no?, esa estrella, ¿no?, ese poder, ¿no?, de empezar, ¿no?, a modificar, a intentar mejorar su estado de ánimo, su bienestar, ¿no?, su calidad de vida, ¿no? Es importante. Y eso mismo que se está intentando realizar en la escuela, es decir, buscar, ¿no?, el lado amable, las cualidades del alumno, transmitirlo también en la familia, ¿vale? ¿Qué cualidades? ¿Ha pensado alguna vez que su hijo también tiene cualidades? Que sí, puede tener un TDAH, pero ha visto que le gusta, que le hace sentir bien, es decir, y eso transmitirlo, ¿no?, también a las familias y que todos vayan en sintonía. Efectivamente es un trabajo complicado porque muchas familias bueno, pues no pueden asistir a las reuniones, pero es importante, ¿no?, implicar a las familias en este procedimiento porque es un beneficio justamente para sus hijos, ¿vale? Claro, un poco, ¿no?, lo que decís, ¿no?, cómo aplicar, ¿no? Ya digo, existen cada vez más programas, manuales que los tenéis disponibles online para poder aplicar, ¿no?, todo esto que os estaba comentando en relación y aplicarlo en el aula, ¿vale?, de poderlo poner en práctica, ¿vale? Claro, temas de bullying, ¿no?, por ejemplo, pues yo creo que trabajar desde esta vertiente, ¿no?, positiva, ¿no?, esta vertiente de las cualidades de cada uno, y indiscutiblemente también debemos de partir, ¿no?, que en algún momento tal vez lo sabéis, ¿no?, desde la educación inclusiva, desde la atención a la diversidad, el respeto, ¿no?, a la diversidad, ¿no? Y otro de los componentes importantes es que todos somos singulares, ¿no?, y todos somos extraordinarios, ¿no?, y aprender a respetar justamente todos estos elementos que nos hacen diferentes, porque efectivamente todos podemos tener distintos tipos de cualidades, de distintos tipos de recursos, no todos podemos ser iguales, pero al final, ¿no?, todos lo que vamos a querer conseguir es sentirnos mejor, ¿no?, querer tener mayor bienestar, mayor calidad de vida, y al final todo esto repercute indiscutiblemente en la salud física, la salud psicológica, ¿vale?, de cada uno de nosotros. También es otro de los elementos importantes de la psicología positiva, ¿no? Las investigaciones demuestran que un estado de ánimo positivo, que la persona tenga bienestar, que la persona se sienta mejor, que los alumnos se sientan mejor también en el aula, como decíais, ¿no?, que trabajemos ya no desde el bullying, sino justamente de las cualidades, hace que el clima sea mejor, sea de mayor complicidad, y además hace que nos sintamos mejor, ¿no? Los niños no tienen dolor de cabeza, no tienen dolor de estómago y quieren ir a clase, ¿vale? Claro, vale, y algo que también habéis comentado, y a lo mejor con eso cerramos, ¿no?, en relación a las matemáticas, ¿no?, que creo que había salido, ¿no?, alguna pregunta. Claro, ¿no?, cómo podemos desbloquear, ¿no?, en algunas cuestiones en relación a la psicología positiva.
Claro, partimos de la base que las matemáticas son complicadas, vamos a hacerlas más atractivas, ¿no? A lo mejor intentar conocer qué es lo que le gusta, cuál es la fortaleza. A lo mejor, yo qué sé, no le interesan las matemáticas, pero no sé, le interesan, yo qué sé, los planetas, ¿no? Pues bueno, pues de qué manera relacionar aquellos gustos, aquellas preferencias de los planetas con las matemáticas. Es decir, intentar conocer de qué manera puede haber una unión, ¿no?, entre lo farragoso que puede ser una cosa con algo positivo, ¿no?, de otra, ¿vale? De todas maneras, claro, ahora, ¿no?, en matemáticas existen multitud de aplicaciones, de nuevas tecnologías, ¿no?, de tecnologías digitales que pueden ser interesantes a trabajar, ¿no?, que pueden ser motivadores, que pueden ser emocionantes, ¿no?, de descubrir un tesoro, de descubrir un planeta nuevo, ¿no? Es decir, bueno, son muchos elementos interesantes a tener en cuenta y que justamente intentan ya no trabajar desde los aspectos negativos, ¿no?, de nuestro alumnado y también de las personas, sino de aquellas fortalezas, aquellos recursos que en realidad es lo que nos ayudan, ¿no?, en nuestro día a día para sentirnos mejor. Pues muy bien, muchas gracias a todos, indiscutiblemente, por vuestra participación, por vuestro interés en todos estos temas que yo creo que nos pueden ayudar porque están ayudando ya a muchos de nuestros estudiantes y os animo, ¿no?, a indagar, a investigar, ¿no?, en todas estas cuestiones y en poderlas aplicar en el aula porque indiscutiblemente hay un cambio que se nota, ¿no?, que se nota en el clima, en el ambiente, en las aulas y que si se puede conseguir un poco también de movilizar a los papás, ¿no?, a los padres, ya sería, ¿no?, la guinda a todo el proceso. Y por mi parte, pues daros las gracias, como os decía, muchas gracias por vuestra atención y hasta en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta la próxima.